Bien, hoy vamos a explicar de la página 68 del término de progresiones las progresiones geométricas. ¿Qué son las progresiones geométricas? Fijaos, un detalle, vamos a ver qué características tenéis, porque siempre esto lo hemos visto en el mundo de los test de inteligencia. 3, 6, 12, 24, 48, 96. Di cuál es el siguiente. Pues el siguiente pues será el doble de 96, si os habéis dado cuenta. 3 por 2 es 6, 6 por 2 12, 12 24, 48, 48 por 2 96 y 96 por 2 es 192, creo que es así. Bien, fijaos que aquí tenéis una y aquí te habla la razón. Aquí aparece una palabra que es razón. ¿Qué es la razón? El número por el cual hay que multiplicar. Aquí se va multiplicando por 2, otra más fácil. 3, 30, 300, 3000. Vamos añadiéndole un 0. Pero añadir un 0, ¿qué significa en una progresión? A efectos de multiplicar, pues multiplicarlo por 10. Esa operación no es muy ortodoxa matemática, lo vamos multiplicando por 10. Luego la razón es 10. Bien, fijaos aquí que la realidad es 80, 40, 20, 10, 5, 2,5. Aquí, ¿cuál es la razón? Pues bueno, esto no tiene razón porque esto no se multiplica por ningún número. Típico de tercero de la ESO, de vosotros. Esto se va dividiendo. Bien, desde que vimos las fracciones es equivalente de multiplicar por un medio que dividir entre 2. Entonces la razón es un medio, o si os gusta, a vosotros que os gusta tanto los números decimales porque os gusta trabajar con la calculadora, es 0,5. No hay ningún problema. Aquí tenéis 80, 8, 0,8, 0,08. Aquí lo que estamos haciendo es, en realidad, aquí dividir entre 10, antes dicho, es lo mismo que multiplicarlo por un décimo, 0,1. Es equivalente. Fijaos que la razón, si os dais cuenta, puede ser una fracción, puede ser cualquier tipo de número. Bien, 3, aquí 3, menos 6, 12, menos 24, 48, menos 96. Lo voy multiplicando por menos 2. Fijaos que cuando se multiplica 2 veces por menos 2 se transforma en positivo. 3 por menos 2, menos 6. Menos 2 por menos 6, perdón, por menos 2, menos 12, así sucesivamente. Aquí tenemos que es una progresión geométrica, es una sucesión por la que se pasa cada término al siguiente multiplicando por un número fijo. R, llamado la razón. La palabra de número es muy importante, no tiene por qué ser siempre un número entero. 1, 2, 3, 4, 5 pueden ser fracciones, números racionales, como hemos visto en este caso un décimo o un medio, o pueden ser otros números un poco más psicodélicos, como puede ser una raíz de 2, una raíz de 7, así sucesivamente. Bien, vamos a lo que es el término general. El término general, que es yo ahora mismo, si yo quisiera sacar el término 1000, las razones en las progresiones geométricas son muy importantes. Aunque no me oye porque no la veo que te está conectando a los vídeos, Lorena, son muy importantes porque son muy importantes para el mundo de la matemática financiera, la matemática de los bancos, la matemática que nos hace el daño. Ahora vamos a ver cómo se deduce este término. Ahora a continuación vamos a las progresiones geométricas. Vamos a ver cómo deducimos el término general. El término general pues se deduce muy fácilmente. Pues cojo yo el primer término, el segundo término, ¿cómo lo construyo? El primer término por la razón. ¿Vale? Ahí está, aquí lo tenéis. El tercer término, pues muy fácil. El segundo término por la razón. Pero el segundo término habíamos determinado en el paso anterior que A1 por R. Aquí tengo A1 R por R, R cuadrado. Como ya controláis la notación algebraica, el R cuadrado lo tenéis que controlar como volando. El cuarto término, el tercer término por la razón. El término anterior por la razón, pero el tercer término aquí era igual al primer término por R cuadrado.
por la razón primer término por r al cubo. Así sucesivamente. R por A4, pues el quinto término, R por A4. A1 por el cuarto término habíamos determinado que es A1 por R. Fíjate aquí, lo sustituye y R por A1, R por A3, A1 por R4, el R por R3, R4. Fijaos un detalle, fíjate, 1, R elevado a 0, que es 1, 2, R elevado a 1, 3, R elevado a 2, 4, R elevado a 3, 5, R elevado a 4. Siempre el exponente de la razón es una unidad menos que el orden del término. Esto es muy importante porque ya lo hemos visto que el n-1 se va repitiendo también en las progresiones aritméticas. Fijaos que es muy fácil de recordar. Entonces, el término que ocupa el lugar 23º o el lugar 23, que es la razón por el término que ocupa el 22º, el lugar 22. Es decir, si este era 23, este sería A1 por el primer término y la razón, 22. Fijaos que con la razón y el primer término puedo formar todos los términos. Entonces, el término general, ¿qué sería? El término general A1, AN, el término que ocupa el lugar N, es 1000, 2000, 3000, 7000, es el primer término por la razón elevado al término que se tenga menos 1. Vamos a poner... Maestro, esto a mí no me lo expliques por letras, por números, muy fácil. El término que ocupa el lugar 100, pues el primer término por R elevado a 100 menos 1 a 99. El término que ocupa el lugar 1025, pues a 1025 es el primer término, R elevado a 1025, 1 a R elevado a 1024. Muy sencillo. La razón aquí tenéis que es una forma de saber cómo es la razón, pues el segundo término menos el primero, el tercer término menos el segundo, así sucesivamente. Siempre un término dividido del anterior me va a dar la razón. Y aquí tenéis un poco. Vamos ahora a aplicar todo esto y vamos a hacer algunos problemas de progresiones geométricas. Yo no voy a hacer problemas distintos, voy a darle un poco el toque más humano, mi voz, ya que no me veis la cara, pues hoy sí me la habéis visto, los pocos que os habéis conectado hoy, que es el día 30 de marzo que he hecho el vídeo, me habéis visto la cara por Zoom, porque siempre suelo hacer alguna tutoría un poco a ver si cogemos y tenemos la moral alta. Bien, vamos a ver el primer día. Los dos primeros términos de una progresión geométrica, A1, 250 y A2, 300, calcula la razón, el término sexto y el término enésimo, el término general, el que me va a permitir calcular cualquier término, sin necesidad de calcular los anteriores. Esto, bien. Pues la razón, muy fácil, como es el primero y el segundo, pues al segundo, al de mayor orden, se divide el de menor orden. La palabra, ¿por qué tengo que hacer esa la división y no la suma tal? Porque me dice progresión geométrica. La progresión geométrica se forma por su definición multiplicando por R. Bien, pues el término segundo se divide entre el primero. Entonces 300 entre 250, mira los ceros, que los tachos, los ceros finales, o lo que es lo mismo, divido ambos miembros entre 10 y me queda 30 25avos. Que esto aquí es igual a 6 quintos. Yo a mí me gusta trabajar con fracciones. Si alguien quiere con una calculadora y hace la división, le da 1,2. No hay problema. Entonces aquí el sexto término, pues el primer término elevado a 6 menos 1. El sexto término, el primer término por la razón elevado a la quinta potencia. 6, 5. Muy importante. 6, 5. Una unidad menos. ¿Vale? A1, el primer término de 250. Yo lo he hecho así. 5 lo he factorizado y me da este número 25avos. Podéis coger, elevar uno aquí, pues que calculen, que trabajen las calculadoras. Bien, el término general, pues de esta forma. También lo podéis poner de esta otra forma, que os gustará más, porque os gustan mucho las calculadoras, pero a mí me gusta 250 por 1,2 n menos 1, ¿vale? Esto es lo que da. Bien, vamos al segundo ejercicio del libro, ¿vale? Bien, en una progresión geométrica el primer término es 625 y el tercero 400. Aquí no nos dice el segundo, nos dice el tercero. Haya sus primeros términos. Pues bien, sabemos que el tercer término, ¿cómo se forma? Con el primer término 3, 2.
la razón al cuadrado. 3, una unidad. R2, aquí sustituimos el primer término. El término tercero, que es 400, lo sustituyo 625 por r al cuadrado. R al cuadrado sustituyendo, que sabéis es esto partido. Y aquí que me da un r al cuadrado. Estamos acordados de cómo se resolvían las ecuaciones de segundo grado incompletas. Calculo las dos raíces cuadradas. Aquí cojo la raíz, me da 4 quintos o 0,8. Cojo la positiva. Entonces aquí el primer término sería 625, el segundo 625 por 0,8, 500, como no me pide el término general. El tercero, el segundo término por 0,8, pero el segundo término, el tercero estoy haciendo un poco el tonto, porque el tercero ya me lo daba la hipótesis, que es 400, pero bueno, si queréis comprobarlo, a ver si la cosa va bien, pues mira, 400, pues la cosa va bien. El cuarto término, pues cojo el tercer término por la razón, por hecho. Términos 400 por 0,8, 320 así. El quinto término, 320 por 0,8, 256. Y el término general, ¿cómo lo calcularía? El término n, 625, 0,8, que es la razón, n menos 1, ¿vale? Muy importante eso. Aquí esto me va a permitir calcular números, a lo mejor que ocupan el lugar vigésimo, el puesto 1000 y así sucesivamente. Bien, vamos al tercer el problema del libro. Dice, en una progresión geométrica de términos positivos A1, 3 y A3, 6, haya el término general, el término vigésimo y el término que ocupa el lugar vigésimo primero. Bien, aquí los datos que tengo: primer término 3, tercer término 6. La conclusión, como yo ya sé cómo funcionan los términos generales, el término tercero, ¿cómo se forma? A partir del primer término y la razón elevado a una unidad inferior al término. Si esto es 3, aquí 2. ¿Vale? Esta es la relación lógica. 6 igual a 3 por r cuadrado. 3 por r cuadrado igual a 6. Entonces aquí yo saco tal, 6 entre 3, despejo, me da 2 y pongo raíz de 2, ¿vale? Esto es muy importante, vamos a trabajar con la raíz de 2, ¿vale? No vamos a trabajar con 1,40 y 1,42, que es lo que da la raíz de 2, no. Vamos a trabajar con la raíz de 2 y vamos a ver lo que da. Bien, el término general pues sería 3 elevado a raíz de 2, acuérdense que el término general era el primer término por la razón elevado a n menos 1. Término 3 por raíz de 2 elevado a n menos 1. Esta es la fórmula, el término general. El vigésimo término, pues va a ser 3 raíz de 2. Si aplico el primer término, pues 20 menos 1, n menos 1, 20, n menos 1, 20, 20 menos 1. O si, directamente 3 por raíz de 2 elevado a 19, lo que dé. Eso trabajáis en las calculadoras. Yo fíjate que y ahora el término vigésimo primero, 3 por raíz de 2 elevado a 21 menos 1, elevado a 20. Fijaos que la raíz de 2 elevado a 20, aquí es igual a 2 elevado a 10. Como el índice de la raíz es 2, acordaros de esta propiedad, que la trabajamos largo y tendido en los radicales, pues 20 lo divido entre 2 por raíz de 10. Si no, pues ya sabéis el castigo. Si no os lo creéis, no sabéis esa regla, pues multiplicad raíz de 2 20 veces y cada pareja de raíz de 2 por raíz de 2 es un 2. Entonces ya lo tenéis, 2 elevado y lo podéis comprobar. 2 elevado a 10. Pues aquí 2 elevado a 10 es un número que yo lo conozco bastante bien, que es 1024, el número de bytes o de bit que tiene un kilobit o un kilobyte. 3 por 1024 me da 3072. Bien, ahora vais a hacer las asignaciones para mañana del tema este, ¿vale? Que es las asignaciones de las progresiones geométricas. Un saludo y nada, que de esta salimos. Hasta luego.